Guadalajara, México. Noviembre de 1993. El Teatro Degollado llevaba 2 siglos siendo el lugar donde la cultura mexicana decidía qué era grande y qué no lo era. Sus columnas corintias, su fachada neoclásica, su telón color vino que había visto pasar óperas, bailarines y poetas, todo él respiraba esa autoridad silenciosa de los espacios que saben que han sobrevivido modas, gobiernos y generaciones. Esa noche, sin embargo, no era una función ordinaria. Era algo que la industria llamaba, eufemísticamente, un foro de convergencia musical, que era la manera elegante de decir que los hombres con dinero habían decidido reunir en un mismo escenario a los artistas del pasado y a los artistas del futuro, para ver cómo dialogaban, o cómo no dialogaban. La iniciativa venía de una empresa discográfica con sede en Miami, que llevaba 3 años expandiéndose por el mercado latinoamericano, con la agresividad característica de quien llega tarde a una fiesta y decide que su llegada es lo que la convierte en fiesta. Su nombre corporativo era Meridian Sound Group, y su director regional para México era un hombre llamado Rodrigo Salazar Vega. 38 años, traje de Milano, reloj que costaba lo que un músico de sesión ganaba en un año. Había estudiado administración de empresas en Boston, había aprendido a hablar de música sin saber tocar ningún instrumento, y había desarrollado esa capacidad particular de los hombres jóvenes, que llegan al poder demasiado rápido, la certeza de que entender tendencias es lo mismo que entender arte. Vicente Fernández tenía 53 años esa noche. Había grabado más de 70 álbumes, había vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo, había llenado el Foro Sol en Ciudad de México, más veces de las que la mayoría de los artistas llenan cualquier lugar una sola vez. Hay voces que se construyen con técnica y disciplina, y hay voces que parecen haber sido talladas por la geografía misma, por los cerros y los valles y el polvo de Jalisco, y la voz de Vicente Fernández pertenecía a esta segunda categoría. No era un instrumento que él tocaba, era algo que él habitaba, o que lo habitaba a él, dependiendo de cómo se entendiera la relación entre un hombre y el don que lo define. Esa noche había llegado sin entourage visible, sin la escolta de asistentes y managers que algunos artistas necesitan para recordarse a sí mismos que son importantes. Llegó con su sombrero charro, su traje bordado de plata, y esa manera de moverse que tienen los hombres, que llevan décadas siendo observados, y ya no necesitan hacer nada especial para ser mirados. Una de las asistentes de producción, una muchacha de 20 y tantos llamada Mariana, que llevaba 3 semanas trabajando en el evento, lo vio entrar por la puerta trasera del teatro, y dijo después que fue como ver entrar al edificio mismo. Algo que ya estaba ahí antes de que llegara. El programa de esa noche incluía presentaciones de 3 artistas en ascenso que Meridian Sound Group quería posicionar como el nuevo sonido de México, seguidas de una aparición especial de Vicente. El plan de Salazar era claro, aunque nunca lo había dicho en voz alta con esa precisión. Usar la presencia de Vicente como el puente legitimador que le diera a sus nuevos artistas el peso cultural que el dinero solo no podía comprar. Vicente sería el endorsement viviente, la corona pasándose de una generación a la siguiente. Lo que Salazar no había calculado es que nadie le había informado a Vicente de que ese era el plan. El foro previo al show ocurrió en una sala de reuniones detrás del escenario. Mesas largas, café en termos de acero, acetatos y diapositivas sobre tendencias de mercado proyectados en una pared. Salazar hablaba con la seguridad de quien confunde la velocidad del habla con la profundidad del pensamiento. Su presentación duró 40 minutos. Habló de demografías, de porcentajes de streaming, de lo que las generaciones jóvenes buscaban en la música versus lo que las generaciones anteriores habían encontrado en ella. Usó el término relevancia cultural 17 veces. Mariana las contó. Vicente escuchó todo sin interrumpir. Estaba sentado al final de la mesa, con el sombrero apoyado sobre sus rodillas, y esa quietud específica de los hombres que han aprendido que escuchar no es lo mismo que estar de acuerdo. Sus ojos seguían a Salazar con la atención paciente de alguien que estudia un fenómeno curioso, sin juzgarlo, solo observándolo con la misma calma con que uno observa el clima. Al terminar, Salazar colocó sus manos sobre la mesa en ese gesto de cierre que los hombres de negocios aprenden en seminarios de liderazgo. Lo que queremos transmitir esta noche, dijo, es un mensaje de transición, de que la música mexicana está evolucionando, que hay un nuevo sonido, y que ese nuevo sonido respeta sus raíces. Miró directamente a Vicente. Usted representa esas raíces. Sus canciones son patrimonio, son historia.
pero la historia necesita ser reinterpretada por cada generación. ¿No es así? El público de hoy necesita artistas que hablen su idioma. Hubo un silencio breve. Vicente no respondió de inmediato. Tomó el vaso de agua que tenía frente a él. Bebió con calma. Volvió a dejarlo en la mesa. ¿Me está diciendo, preguntó, que mi época ya terminó? Salazar se acomodó la corbata. No exactamente, dijo, con la precisión diplomática de quien dice exactamente eso, pero necesita que suene como otra cosa. Le estoy diciendo que el mercado ha cambiado, que los gustos evolucionan, que hay una nueva generación de artistas que está conectando con el público de una manera diferente. Usted tiene una leyenda. Eso no se discute. Pero las leyendas, con todo el respeto, tienen su lugar en la historia. Y el presente necesita voces del presente. Varios ejecutivos de menor rango en la mesa miraron hacia otro lado. Mariana, que estaba de pie junto a la puerta con su carpeta, dejó de respirar por un momento. Vicente Fernández los miró a todos con esa expresión que su cara tenía cuando algo le resultaba interesante de una manera que no había esperado. No estaba enojado. Los hombres que realmente saben quiénes son, rara vez se enojan cuando alguien más lo pone en duda. La duda solo sacude a quien no tiene certeza. Entiendo, dijo simplemente, y no agregó nada más. Salazar interpretó ese silencio como aceptación. Era el tipo de hombre que interpreta el silencio de los demás en función de lo que él necesita que signifique. La primera parte del show fue exactamente lo que Salazar había diseñado. 3 artistas jóvenes, producidos con la precisión digital de una era, donde el estudio de grabación puede corregir cualquier imperfección, y el escenario puede compensar el resto. Eran talentosos, era innegable, pero tenían esa cualidad específica de los artistas construidos para el mercado, perfectos en la superficie, correctos en la ejecución, y de alguna manera completamente seguros de que eso era suficiente. El público del Teatro Degollado los aplaudió, no con la intensidad que aplaude cuando algo le llega al pecho, sino con la corrección educada de quien reconoce la competencia técnica. Vicente los vio desde los bastidores, no con condescendencia, simplemente los vio, con esa atención que él daba a todo lo que merecía ser observado. Cuando fue su turno, el presentador lo anunció con la lista habitual de estadísticas y reconocimientos. Ganador del Grammy Latino, ganador del Grammy Norteamericano, décadas de trayectoria, millones de discos, etc. Son las palabras que se dicen sobre los grandes cuando ya no se sabe qué más decir sobre ellos, cuando los números tienen que hacer el trabajo que las palabras se quedan cortas de hacer. Vicente cruzó el escenario desde los bastidores, y el primer aplauso llegó antes de que hubiera llegado al centro. No fue un aplauso de cortesía. Fue el tipo de aplauso que el cuerpo humano produce de manera involuntaria, cuando reconoce algo que lleva esperando. El Teatro Degollado tenía esa noche a 700 personas, entre industria, prensa e invitados especiales. 100 de ellos se pusieron de pie antes de que Vicente dijera una sola palabra. Salazar, sentado en la primera fila, frunció el ceño ligeramente. Vicente se acercó al micrófono, se ajustó el sombrero con esa pequeña inclinación que en él era casi una firma, y miró a la sala con esa mirada que no buscaba al público, sino que simplemente lo encontraba. Lo veía a todos al mismo tiempo sin mirar a nadie en particular. «Buenas noches», dijo. Y esa sola frase, con esa voz, ya era suficiente para que la sala se rehiciera. Luego no dijo nada más durante un momento. Simplemente estaba ahí. Y había algo en ese estar que no se podía manufacturar ni programar ni producir en un estudio. Era la presencia de un hombre que no necesitaba el escenario para existir, pero que cuando llegaba a él, el escenario se convertía en otra cosa. Empezó a cantar, no con el volumen de quien quiere demostrar que puede, no con la ornamentación de quien quiere impresionar. Empezó con una nota limpia, sostenida, y el silencio que esa nota creó en la sala fue total e inmediato, como si la sala hubiera estado esperando exactamente ese sonido para poder callarse. La canción era Acá entre nos, de José Alfredo Jiménez. Una canción sobre el dolor sin disfraces, sobre el hombre que admite que pierde, que la mujer que amaba se fue, que el tequila no alcanza para llenar lo que se va cuando se va alguien así. Es el tipo de canción que exige honestidad absoluta del intérprete, porque la letra ya dijo todo lo que había que decir, y lo único que le queda al cantante es creerlo de verdad mientras lo canta. Vicente lo creía. No era actuación, no era técnica vocal, aunque la técnica estaba ahí,
impecable y silenciosa debajo de todo, como los cimientos de un edificio que no se ven pero que explican por qué el edificio sigue en pie. Era algo más profundo que la técnica. Era la capacidad de un hombre de ponerse de pie frente a 700 personas y decirles una verdad sin temblar. La voz no salía del micrófono, salía del centro del pecho de ese hombre y llegaba al centro del pecho de cada persona en la sala. La mujer a la derecha de Salazar, una editora de una revista musical que había pasado 25 años escribiendo sobre tendencias con la certeza clínica de quien cree que el arte es predecible, tenía los ojos brillantes antes de que terminara el primer verso. No se lo esperaba. Nadie se espera que la música le haga eso cuando ya lleva suficiente tiempo en la industria como para haber aprendido a protegerse de ella. Nadie aplaudió entre canción y canción, no porque no quisieran, sino porque el aplauso hubiera roto algo que no querían que se rompiera. La sala había entrado en ese estado particular que los grandes intérpretes producen y que no tiene nombre exacto en ningún idioma, pero que todos reconocen cuando lo sienten. Ese estado en que el tiempo hace algo diferente, en que el espacio entre el artista y el público desaparece, en que dejas de ser un individuo sentado en una silla y te conviertes en parte de algo más grande que no sabías que necesitabas. Vicente cantó 40 minutos, cantó canciones que Jalisco había escrito y que él había hecho suyas, que Jalisco y él habían hecho del mundo. Cantó con esa economía de movimiento que tienen los grandes, sin coreografías ni efectos, solo él y el micrófono, y esa voz que la geografía y el tiempo y la vida habían construido en algún lugar entre los 53 años de ese hombre. Cuando terminó la última canción, la sala tardó exactamente 2 segundos en responder. 2 segundos de silencio absoluto. Y luego el aplauso fue tan unánime y tan físico que Mariana, de pie junto a la consola de sonido, sintió que le vibraba el pecho. Toda la sala estaba de pie. Salazar tardó un momento más que los demás en levantarse. Y cuando lo hizo con la expresión de un hombre que está recalibrando algo en su interior, con la misma dificultad con que se mueve una viga de acero. Después del show, en la sala trasera donde los artistas se encontraban con la prensa y los ejecutivos, Salazar buscó a Vicente. Lo encontró rodeado de músicos, técnicos, un par de periodistas, todos con esa energía específica de los que acaban de presenciar algo que no van a poder olvidar fácilmente. Salazar esperó. Cuando se abrió el espacio, se acercó. Fue extraordinario, dijo, y esta vez la palabra no sonó como lenguaje corporativo. Sonó como lo que era, un hombre diciéndole la verdad a otro. Vicente lo miró sin triunfo, sin el gesto del que dice, te lo dije. Solo con esa serenidad que en él nunca era indiferencia sino algo más honesto, la calma de quien no necesita que los demás lo confirmen para saber lo que sabe. Usted sabe lo que le dijiste esta noche a esa sala, continuó Salazar. No con palabras, con la voz. Vicente se tomó un momento antes de responder. Cuando habló, lo hizo en voz suficientemente baja para que solo Salazar lo escuchara. No les dije nada, dijo. Les recordé algo que ya sabían pero que habían olvidado. Salazar frunció levemente el ceño. ¿Qué cosa? Que la música que les llega de verdad no está hecha de tendencias, está hecha de verdad. Los años no gastan eso. Los años lo afinan, lo profundizan, lo hacen más real. No menos. Yo no canto mejor que cuando tenía 30 años porque tenga más técnica. Canto mejor porque he vivido más, porque he perdido más, porque he amado de una manera que a los 30 años todavía no sabía que era posible amar. Salazar guardó silencio. Era el silencio del hombre que acaba de entender que estuvo equivocado de una manera que no le resulta fácil de admitir, pero que tampoco puede ignorar. Lo que usted llama el pasado, continuó Vicente, no es algo que sepultar. Es el suelo donde crece todo lo que viene después. Si un artista joven no entiende de dónde viene esta música, nunca va a poder llevarla a ningún lugar que valga la pena. No porque yo lo diga, sino porque la música lo exige. La música siempre exige honestidad, y la honestidad no tiene edad. Afuera, en el lobby del Teatro Degollado, los 3 artistas jóvenes que habían actuado en la primera parte del show estaban reunidos en un grupo. Uno de ellos, el mayor de los 3, un muchacho de 27 años con talento real, aunque todavía sin el peso que la vida tarda en darle a las voces, había pasado todo el cuarto de hora anterior tratando de describir lo que había sentido mientras escuchaba a Vicente desde los bastidores. Es que no lo entiendo, le decía a los otros 2. Yo sé cantar, ustedes saben cantar. Tenemos producción, tenemos lo que nos enseñaron, pero ¿qué tiene él que nosotros no tenemos? Uno de ellos se encogió de hombros.
Años, dijo. No son solo años, dijo el primero. Es otra cosa. Es como si cuando él canta, uno sintiera que la canción ya existía antes, y él solo la está recordando. Como si la canción le perteneciera de una manera que no tiene que demostrar. Y eso, exactamente eso que el muchacho de 27 años describía sin poder nombrarlo del todo, era la diferencia entre saber cantar y ser un intérprete en el sentido más profundo de la palabra. La diferencia entre reproducir una canción y habitarla. La diferencia entre la técnica que se aprende y la verdad que se vive. Vicente firmó autógrafos durante 1 hora más esa noche. Los firmaba con la misma presencia con que cantaba, sin prisa, viendo a los ojos a quien se los pedía, como si cada persona fuera la única persona. Cuando el último firmado y el último apretón de manos terminaron, se puso el sombrero, recogió su chaqueta y caminó hacia la salida. Mariana lo alcanzó en la puerta y le entregó una botella de agua para el camino, porque había escuchado que alguien del staff mencionó que él siempre salía con sed después de cantar. Muchas gracias, señor Fernández, dijo ella sin saber muy bien qué más decir. Vicente la miró con esa expresión cálida que guardaba para los momentos en que alguien hacía algo sin esperar nada a cambio. ¿Usted escuchó esta noche?, preguntó. Sí, respondió ella. Todo. ¿Y qué sintió? Ella tardó un momento. Sintió que era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. Sentí que había algo en esas canciones que yo no sabía que necesitaba escuchar, dijo. Y que cuando terminó, tuve ganas de llamar a mi mamá. Vicente sonrió. La sonrisa lenta, tranquila, de los hombres que llevan décadas confirmando que el arte hace exactamente eso cuando es verdadero. Eso, dijo, es lo único que una canción necesita hacer. Y salió a la noche de Guadalajara con la misma quietud con que había llegado, sin ruido, sin show, como si el teatro entero y las 700 personas y los 40 años de carrera, y las lágrimas de esa editora de revista, y la perplejidad de ese joven ejecutivo fueran simplemente parte del trabajo. Un trabajo que él hacía todas las noches, y que todas las noches era el mismo y era distinto, porque las canciones son siempre las mismas, y quienes las escuchan siempre están pasando por algo diferente, y en esa distancia entre la canción permanente y el dolor cambiante de cada persona que la escucha, es donde vive la razón de que la música exista. Rodrigo Salazar redactó un memorando interno a la semana siguiente, donde revisaba la estrategia de posicionamiento de Meridian Sound Group para el mercado mexicano. Sus colaboradores notaron que el tono era diferente al de los anteriores. Menos estadísticas, menos gráficas de tendencias. Una sola frase nueva al final del documento, subrayada, que cualquiera que hubiera estado en el Teatro Degollado esa noche hubiera reconocido inmediatamente. Decía, el mercado cambia, la verdad no.